Ok. Buenas tardes, son las 12 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México, de este jueves 20 de febrero de 2020. Y ustedes ven que ahora estoy acompañado de mi compañera, la licenciada Ana Lilia Arroyo. Ella es licenciada en Derecho y tiene una colaboración especial para este canal en relación con la ley de propiedad de condominios de inmuebles para el Distrito Federal de la Procuraduría Social. Ella trabaja conmigo aquí en la Secretaría de Salud. No vamos a tocar ningún tema de salud, no se preocupen. No, nada. Nada, ok. Entonces, bueno, platícanos, Ana, acerca de esta ley que puede ser interesante para muchos porque habemos varios que vivimos en condominio. Sí, fíjate que es muy importante esta ley porque solamente aquí en la Ciudad de México y en algunos otros 2 y 3 estados se da la ley de propiedad en condominio. Pero realmente aquí en la Ciudad de México en especial, como es un crecimiento bastante, hay una Procuraduría Social del Distrito Federal y después de eso se desconcentran varias en varias delegaciones, bueno, alcaldías ahora de la Ciudad de México, en las que nos ayuden, nos proporcionan para ver la problemática que hay sobre los condominios, ya sea horizontales y verticales, que ahora en la Ciudad de México tenemos más verticales que horizontales, Sí, ¿no? Por el espacio. Efectivamente, fíjate, esa es una situación, no nada más en la Ciudad de México, sino en el área conurbada, todo lo que es Nesa, Ecatepec, Tecámac, Naucalpan, Tlalnepantla y otras zonas, otros municipios del Estado de México donde hay muchos fraccionamientos que están en condominio. Nosotros siempre tenemos la idea de que el condominio es vertical, o sea, un edificio alto de muchos pisos, y sin embargo existen, como tú lo mencionas, los condominios horizontales. Platícanos cómo y por qué se crea esta ley que es tan importante. Fíjate que esta ley se crea después del temblor de 1985, la problemática que surgió, porque mucha gente igual no tenía dónde vivir. Entonces, en ese entonces, bueno, se crea, por la magnitud de la problemática que hay, se empiezan a concentrar aquí en la Ciudad de México y empieza la zona ahora sí a crecer en condominios, pero verticales, ¿no? Porque había mucha gente que se quedó sin casa, sin hogar. Bueno, entonces hubo un proyecto que en ese entonces el gobierno hizo y dice, bueno, vamos a hacer condominios verticales para que toda esta gente pueda vivir ahí. Pero a raíz de eso, bueno, pues empiezan los conflictos, como tú sabes. Sí, claro. El ruido, las mascotas, las personas que invaden las áreas comunes, las personas que no pagan las cuotas de mantenimiento, porque el vivir en un condominio te implica que tienes que pagar una cuota de mantenimiento, claro, y administración. ¿Por qué? Porque se le va a dar el mantenimiento a todo el condominio, no nada más la persona que a lo mejor viva en la parte de arriba y diga, hay una gotera, ay no, pues le toca a la vecina porque vive arriba, o a la condomina. No, le toca a todos porque les toca una parte proporcional del condominio donde tienen que pagar esa cuota de mantenimiento y se le esté dando mantenimiento constantemente ya sea al condominio, ¿no? Horizontal o vertical. A mí me surge una pregunta en relación con eso de los condominios, porque tú me estás hablando de edificios relativamente nuevos y tomamos en consideración que hace un poco más de 30 años del terremoto del 85. ¿Qué pasa con las propiedades anteriores? Ya ves que el centro histórico y algunas colonias circundantes están llenas de edificios muy antiguos, algunos que datan de la época de los años 50, incluso hasta de vecindades. ¿Qué pasa con esas propiedades, con esos edificios? ¿Pueden entrar en esta ley o ya no? ¿O sí, sigue habiendo desorden allí? No, efectivamente, se tienen que acatar a lo que es la ley de propiedad en condominios porque es solamente para la Ciudad de México. Aclaremos, la ley de propiedad en condominios de inmuebles para el Distrito Federal, ¿no? Ahora Ciudad de México, solamente es para los que viven en la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? De las alcaldías que tenemos ahora en la actualidad. Y hay que diferenciar que en el Estado de México igual hay zona de condominios, pero ahí se rigen directamente por el Código Civil y por su ley de cultura cívica. Municipales. Y municipales, ¿no? Que es muy, muy diferente a la ley de propiedad en condominio. Pero sí, efectivamente, se rigen por esta misma ley y hay que ver si son de interés social, también ese tipo de viviendas que existen, porque también tienen otro proyecto, esta ley, para ese tipo de viviendas. Ahora, me surge a mí una inquietud ahorita que dices que esta ley es aplicable en la Ciudad de México. ¿Esta ley es obligatoria? O sea, ¿qué pasa si yo vivo en un edificio
y mis vecinos o alguno de ellos, porque siempre ya sabes que hay alguien que mete el desorden, no quiere aplicar la ley o no quiere declarar, porque creo que se tiene que declarar, ¿no?, ante la Procuraduría Social tu condominio, ¿no? Ok, esta ley ayuda para todo ese tipo de problemas. Pero no es obligatoria. Es obligatoria. Ah, sí es obligatoria. Sí es obligatoria. Okay. ¿Por qué? Porque luego mucha gente dice, bueno, es que tengo mi acta constitutiva y lo hagan ante notario público. Pero recordemos que primero está la Constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos, las circulares. En este caso tenemos la ley de propiedad en condominio, ¿no? Aquí como la pueden ver. Está al revés. Ay, perdón, la puse al revés. Se bueno, pasa. Okay. ¿no? Ahí está. Entonces nos vamos a basar a lo que es la ley. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, es que a mí no me interesa estar registrado en la PROSOC. Pero ¿por qué es importante? Cuando tú inicias un juicio... Paréntesis, PROSOC es Procuraduría Social, ¿no? Sí, exactamente. Okay, para que sepamos. Cuando tú quieres demandar a alguien porque no paga las cuotas de mantenimiento o por ruido y demás, si el administrador no tiene la personalidad jurídica, no puede hacerlo ante la autoridad. Te dicen, no, es que sabes que no traes la personalidad jurídica ante un juicio ya, que si quieres a lo mejor cobrar las cuotas de mantenimiento y administración, no lo puedes hacer porque no tiene la personalidad jurídica. ¿Cómo se adquiere la personalidad jurídica? Bueno, cuando tú vas a la PROSOC te dan un machote así de, tiene que cumplir con estos requisitos. Van y hacen una asamblea con el 10, el 15 o el 20%. O en este caso, la PROSOC, la Procuraduría Social. El 15-20% de los condominios. Okay. Que vivan dentro del condominio. Efectivamente, que sean condominios, porque mucha gente dice, bueno, es que yo le rento a fulanita, pero no. Tiene que ir con una carta a poder, donde la acredita nada más para el derecho de voz y voto, pero en toma de decisiones tiene que ir el condominio directamente, porque mucha gente en eso también se confunde, piensan que los que rentan ahí, los arrendatarios, también tienen los mismos derechos. Efectivamente los tienen, pero para ese tipo de decisiones el condominio de preferencia. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, te lo comento, digo, yo vivo en el Estado de México y me queda claro que esta ley no aplica, pero ¿qué pasa en donde hay departamentos o condominios, en este caso no importa del tipo que sean, donde la gente no participa? Y no participa porque no vive allí, porque no le interesa participar, simple y sencillamente se vuelve obligatorio para ellos sujetarse a esta ley. ¿En el Estado de México? No, aquí en la Ciudad de México. Aquí sí, en la Ciudad de México sí, forzosamente. Es lo que te comentaba, si tú vas a un juicio y determinas, ¿sabes qué? Quiero demandar directamente a un condominio por la cuota de mantenimiento o administración. Te dicen, tienes que traer la personalidad jurídica. ¿Quién te da la personalidad jurídica? La Procuraduría Social. ¿Por qué? Porque reúne ciertos requisitos. Hay dos tipos de administradores. El administrador condominio, que es el que vive dentro de la unidad habitacional o del condominio, ya sea de interés social. Es el que es nombrado por la asamblea. ¿Quién es la asamblea? Todos los condominios que viven ahí, literalmente. Y el administrador profesional es aquel que contratan por medio de unos servicios profesionales y tiene que cubrir con ciertos requisitos, tanto su curso como administrador, como una certificación que te da Procuraduría Social. Tienes que cumplir con una fianza, ¿no? Eso es para garantizar que no se va a llevar el dinero, ¿no? El administrador profesional. Entonces, cuando tú adquieres esa personalidad jurídica, tanto en la persona que va a representar como un libro de actas que te da la PROSOC sellado y foliado, cumplen ese requisito. Entonces ahí ya tienes la personalidad jurídica y puedes hacer cualquier trámite en cualquier delegación, en cualquier juzgado cívico, en cualquier ministerio público, en cualquier juzgado de lo civil o mercantil. Si así puedes, según el caso. Ok. Esta certificación, por llamarla de alguna manera, del curso y demás, también aplica para el administrador que no el condominio, ¿no? El que vive allí. Excepto el condominio no da una fianza y no tiene que estar certificado. ¿Por qué? Porque el condominio, pues ahí va a vivir, ¿no? Literalmente, y no creo que vaya a dejar su departamento por llevarse el dinero. Bueno, que sí ha pasado en varias ocasiones, déjame decirte, ¿eh? Sí. Bueno, no nada más pasa eso, porque fíjate que uno de los conflictos que generalmente se presentan con los administradores es que los condóminos, digo, aparte de que llevan el libro, las actas y todo, y llevan un libro contable, porque
supongo que deben de llevar un libro contable, ¿no? De los ingresos y de los gastos. Egresos, exacto. Ok. Pero aún así, muchos administradores se ven envueltos en la problemática de que se dice, es que está utilizando el dinero para cuestiones personales, no está haciendo lo que tiene que hacer, no pinta, no le da mantenimiento a los elevadores donde hay elevador, a las Bombas, escaleras, sí. a la luz, a las bombas, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Porque me queda claro que a lo mejor un condominio administrador no se va a ir de allí por 40,000 pesos o menos, pero pues, luego se les acusa, empiezan los chismes, ¿no? Es que ya se compró no sé qué, seguramente está utilizando el dinero. ¿Qué pasa con esto? Fíjate que muchas veces es un arma de dos filos ser administrador, Sí. Condominio o profesional. Porque en primera también Hacienda te dice, bueno, a ver, ese dinero, ¿dónde lo estás obteniendo, no? Y el administrador condominio igual, ¿de dónde estás obteniendo ese dinero? El administrador, hubo negociaciones, que será unos 5 años atrás, con Hacienda, para que no les cobraran un impuesto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese dinero no es del titular que tiene la persona jurídica, sino de los condóminos, para que le dé mantenimiento a un edificio, ¿no? A un condominio o conjunto condominal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que asegurar como administrador? Primero, protegerte, ¿no? Declarar con tu libro de actas y llevarlo a Hacienda y decir, este dinero no es mío. Y la otra, como condóminos, deben ellos de garantizar con una fianza que le pidan al administrador profesional, ¿sabes qué? Tú manejas 50,000, porque a veces, déjame decirte que en los condominios se manejan hasta 500,000 pesos sí, claro. Mensuales. Depende en qué zona, en qué área, claro, que tengas en el condominio, porque hay muchos que tienen hasta albercas, gimnasios, gym, root garden, helipuerto, ¿no? Entonces dices tú, wow, son las cuotas de mantenimiento a veces hasta de 5,000 pesos. Entonces, o más según la zona. Entonces, lo que debe de hacer ahí el administrador, para que no se lleve tu dinero, él tiene que dar un informe cada mes. Eso la ley te lo manifiesta y te lo dice, la normatividad. Cada mes debe de estar dando un informe de los ingresos y egresos. Fulanito del departamento ahora, porque tienes igual que tener mucho cuidado a la hora de poner el informe por los datos personales, tienes que poner exacto, el departamento 202 o 205 X, no sé, no pagó la cuota de mantenimiento y con los 20 que sí generaron, ¿no? Ahora sí con los que están manteniendo a los otros, se hizo esto, bla, 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 se dio mantenimiento a las bombas, a los elevadores, a la luz, se pagó X cosa, ¿no? Entonces, tienes que estar muy atento a esos informes que tiene que dar obligatoriamente el administrador, ya sea condominio o profesional. Eso es para los dos. Okay. Entonces, ahí se ve el reflejo del dinero, que es lo que hacen. Muchos lo hacen por cuenta bancaria, muchos lo hacen por medio de tu recibo. Al momento que tú vas a pagar ese mantenimiento y administración, o una cuota extraordinaria que también le llaman, te deben de dar un recibo. Eso es muy importante. Es muy importante porque luego dicen, es que yo le di al administrador, quedé con el administrador, pero a veces, muchas veces el administrador se va y dices tú, sí, pero ¿dónde está tu recibo con el que acreditas que ya pagaste la cuota de mantenimiento? Claro. ¿No? Se me viene a la mente preguntarte, me queda claro que cuando tú contratas un administrador externo, pues hay que pagar un sueldo, ¿no? Sí, exactamente. Okay. ¿Qué pasa con el administrador condominio? Te lo pregunto porque hay algunos casos, me he enterado por ahí, donde el administrador dice, bueno, pues como yo estoy invirtiendo parte de mi tiempo para poder atender las cuestiones del edificio o del área de condominios, no importa del tamaño que sea, a lo mejor no voy a trabajar, a lo mejor muchas cosas. Le dedica medio tiempo. Sí, le dedico medio tiempo. Entonces, exigen un pago o quieren que se les dé una especie como de compensación. ¿Es esto válido? ¿Se puede? Sí, sí se puede. La ley te dice que, de hecho, le debes de pagar también al administrador condominio. Sí, le debes de dar una remuneración, ya sea para que, pues igual, si va a hacer cualquier trámite, pues tiene que tener sus gastos. Y de hecho, yo creo que es lo mejor que le pueden dar una remuneración, porque mucha gente queda a gusto, le gusta su trabajo como administrador condominio, que le digan, ¿sabes qué? Bueno, yo no pago cuota de mantenimiento, pero pues sí me dedico a la administración de lleno y al comité de vigilancia, ¿no? Entonces, lo que hace es que ya recibe esa remuneración con no pagar la cuota de mantenimiento, pero tiene que quedar establecido en una asamblea, porque la asamblea
que vienen siendo todos los condóminos, ya aceptaron esa decisión. ¿Existe algún rango o porcentaje de pago en función de lo que se aporta de cuotas? O sea, por ejemplo, si yo pago, es un decir, 500 pesos de mantenimiento mensual y son, por decir algo, 20 condominios, y entonces son 5 por 2, 10, son 10,000 pesos, ¿no? De el global que se recibe. Y el administrador va a recibir ¿cuánto? ¿Un porcentaje en función de ese ingreso? ¿O puede ser mayor o menor? ¿O lo ha acordado en lo deciden en la asamblea. Okay. Si tú pagas una cuota de mantenimiento de 500, van a decir, bueno, ¿sabes qué? Le vamos a dar al administrador condominio una remuneración de 50 pesos más le van a subir a tu cuota de mantenimiento. Okay. Para que ese dinero se lo den al administrador tienen que estar todos de acuerdo. Ajá. Y si no, en todo caso, ¿sabes qué? No va a pagar cuota de mantenimiento, pero con eso él se le estaría como pagando por el trabajo que está dando al condominio, ¿no? Ok. ¿Cómo podemos adquirir esta ley para leerla? Es muy interesante que la leamos porque generalmente no leemos, creemos que todo lo sabemos o acudimos a lugares a que nos digan y no exigimos sin saber. ¿Dónde podemos adquirir esta ley? Puedes ir al revés. ¿Nos aparece al revés? ¿Por qué nos aparece al revés? No, sí, está bien. Sí, está bien. Podemos asistir a la PROSOC, Procuraduría Social de la Ciudad de México, y te la dan gratuitamente. O lo puedes descargar en línea, entras a PROSOC y ahí vienen todas las leyes vigentes. Entonces es importante que la descarguemos, sobre todo para ver cuáles son las funciones del administrador, eso es muy importante, y del comité de vigilancia. ¿Por qué te digo del comité de vigilancia? Porque luego muchas veces dicen, el comité de vigilancia siempre se van a elegir condóminos, siempre por lo regular. Porque es muy importante, porque el comité de vigilancia se encarga de ver los contratos que hace con el administrador profesional o los contratos que hacen con otras empresas de mantenimiento, o ya sea para el servicio de elevadores, para el mantenimiento de luz, para el de jardinería. Tiene que estar al pendiente el comité de vigilancia de lo que firma el administrador condomino y el administrador profesional, porque la ley te dice que son corresponsables ambos en caso de que haya un fraude para los condominios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este comité de vigilancia, haciendo una comparación con el gobierno local o federal, viene siendo como su Contraloría Interna. Sí, exactamente, el que va a estar revisando las cuentas, los estados de cuentas, cuánto reciben este mes, de un ejemplo, de febrero, cuánto recibió, qué se hizo con ese dinero, a qué se le dio prioridad. Pagaron el mantenimiento de las personas que hacen la limpieza, del elevador, etcétera, no sé, según como sean las necesidades del condominio. Entonces tiene que estar observando de lo que entra y de lo que sale, y cuántas personas faltan por pagar, cuántas cuentas quedan pendientes para que se haga una asamblea y cosas de este tipo, ¿no? El comité de vigilancia, cuando se va el administrador, tiene la facultad de convocar a una asamblea para poder elegir, para hacer una especie como de auditoría, ¿no? Ajá, exactamente. Auditoría, revisar las cuentas que dejó y asignar al nuevo. Y ahora la ley te da la facultad de que hagan auditorías el comité de vigilancia. Entonces, a ver cuánto está faltando de dinero, dónde se fue ese dinero, dónde se jugó ese dinero, porque como tú sabes, ¿no? Muchas veces te dicen, la factura es de 15,000 y ya le ponen 25,000. No digo que todos, pero bueno, algún tiempo, cuando trabajé ahí, se veían muchas anomalías, que salían facturas que no eran registradas. Suele pasar. No vamos a tardarnos mucho en estas secciones, vamos a tener varias porque es un tema muy interesante, pero yo quiero preguntar algo muy importante relacionado con esto. ¿Qué pasa cuando se comete un ilícito por parte del administrador? ¿Se denuncia a la PROSOC o al MP y qué procede? ¿Se le hace un... ¿Cómo se dice? ¿Tú que eres abogada? ¿Un proceso? Sí, mira, es que hay dos tipos. Puedes ponerle una queja administrativa ante Procuraduría Social, esa, y aparte también lo señalan, queda como un estatus del administrador, que tal, pues no es buen administrador, hay un registro que se le llama, y el otro, que si se llevó el dinero, bueno, pues inmediatamente poner la denuncia por robo.
denuncia ante el IMP. Ante el Ministerio ¿Y Público. puede ser encarcelado o sancionado legalmente por ese motivo? Sí. Cuando se lo compró es con una auditoría que se robó los dineros, ahora sí, pues con todo. Le puedes dar al administrador, ya sea condominio profesional, aquí es parejo. Ah, ok, mira qué interesante, porque muchas veces lo dejamos pasar, ay, bueno, pues ya se perdió, ya ni modo, y pues ya se fue, ya va. Y no, entonces hay que exigir, hay que hacer cumplir esta ley y los derechos de nosotros como condóminos, ya que pues es una buena ventaja que existe esta ley en la Ciudad de México. Ojalá que se pudiese hacer extensiva para las demás entidades federativas. De la República, ajá, sí, porque... En Guadalajara sí hay Procuraduría Social, sí. Ah, mira, qué interesante. Allá sí. Debería de haber en el Estado de México, que es lo que nos rodea completamente, y que hay muchas unidades en Iztapaluca, en que es bueno, Ixtapaluca, Chalco, Ecatepec, Tecámac, Naucalpan, Tlalnepantla, Jotitlán, está lleno de unidades habitacionales. ¿Hay más unidades allá? Sí, fíjate que tengo entendido que así es, pues es que la mayoría de fraccionamientos están constituidos por privadas que se administran como si fuesen condominios, bueno, son condominios horizontales de alguna manera, y algunas unidades habitacionales de varios edificios. Entonces, sí, tengo entendido incluso que los habitantes que viven en la zona conurbada, en los municipios del Estado de México, son más que los que viven aquí en el centro de la ciudad. Pues es que realmente nos concentramos alrededor de la Ciudad de México, si te das cuenta. Sí. Y ¿qué quisiéramos vivir aquí, verdad, en la Ciudad de México? Pero, demasiado caro. Así es. Bueno, pues vamos a tener otras sesiones con Ana, con muchas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, escríbanos al canal de YouTube, síganos en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Pregunten lo que les interesa, lo que quieren que comentemos. Ana está muy dispuesta a platicarnos, a resolver sus dudas. Aquí vamos a tratar de publicar lo más pronto posible que se pueda. Sobre el ruido, ¿qué te parece estos videitos. Sí, porque ahora con las fiestas decembrinas y el Día de la Amistad y todo hay mucho ruido. Las mascotas, que es una cuestión también que genera mucho conflicto. Vamos a platicar la próxima vez que nos veamos sobre las mascotas y el ruido, que es un factor muy importante que genera conflictos entre vecinos y que los administradores a veces se ven imposibilitados a poner una solución. Y que a veces la vecina de arriba anda con tacones, o el que le gusta hacer la fiesta todos los viernes, y que con eso hay que argumentar que hay un reglamento para eso, pero lo vamos a hablar en la otra sesión. ¿Qué te parece? Claro que sí, Ana. Oye, pues te agradezco mucho tu participación aquí en este canal. Espero que les sea muy útil. Háganos sus comentarios, suscríbanse. No sé si es de este lado o por acá, en la pantalla de YouTube. Suscríbanse para que reciban las notificaciones y sepan cuando se publique el video. Y bueno, insisto, pregunten, comenten lo que les interesa saber acerca de este tema, que es muy interesante porque la mayor parte de gente que habitamos la Ciudad de México y el área conurbada de los municipios del Estado de México, prácticamente vivimos en condominio, vivimos en comunidades condominales, y entonces tenemos que estar informados para saber qué medidas tomar y a dónde acudir, sobre todo eso es muy importante. Ajá. Y que muchas veces necesitas hacer solamente un escrito muy fácil para poner una queja y no necesitas recurrir a un abogado, aunque soy abogada, pero es muy fácil porque ya tú argumentas y lo describes bien cuáles son los hechos. Por flojera no denunciamos. Exactamente, no denunciamos el ruido, las mascotas, todo es que trabajó todo el día, pero híjole, que bien me molesta el de un lado, el vecino, ¿no? Que luego muchas veces también los condominios ya ves que lo hacen con tabi, que es casi que no. La pared de mi casa es la de junto y así, ¿no? Pero que posteriormente ese es igual un tema importante. ¿Quién debe de pagar los daños y perjuicios cuando hay una filtración? Así es. Cosas así. Así es que eso pasa mucho. Bueno, pues otra vez, Ana, muchas gracias por tu participación. No, a ti, gracias por invitarme. No, estás invitadísima las veces que sea necesario. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, nos despedimos y nos vemos próximamente. Ya saben, escríbanos,
y síganos en mis página. redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y nos vemos pronto.